El caso de Jeffrey Epstein no solamente reveló una red de abusos, sino que también tráfico de dinero, influencias y silencio institucional. También abrió algunas preguntas incómodas asociadas con el símbolo que rodea los espacios de poder. Nombres antiguos aparecen, referencias fuera de lugar, y una palabra que ha estado perpetuada por los siglos, Baal. ¿Cómo están, gente de Fe Sin Filtros? Bienvenidos a un capítulo más aquí de este canal donde vemos la Fe Sin Filtros. Hoy estaremos revisando unos casos más polémicos de la última década y vamos a estar tomando una historia bíblica también que tiene que ver con esto para reflexionar. Mi nombre es Daniel y sean bienvenidos a Fe Sin Filtros. Hay documentos que aclaran cosas y hay documentos que hacen exactamente lo contrario. Archivos que no ordenan la verdad, sino que la fragmentan. Cuando se publicaron los nuevos expedientes vinculados a Jeffrey Epstein, muchos pensaron que por fin íbamos a tener un cierre de esta historia. Una confesión definitiva, una prueba concluyente, una narrativa lineal que permitiera entender todo. Pero no apareció nada de eso. Lo que emergió fue un rompecabezas incompleto. Lista de nombres, transferencias bancarias, correos ambiguos y referencias aisladas. Fragmentos que, leídos rápido, parecen irrelevantes, pero leídos despacio generan incomodidad. Porque cuando la información aparece fragmentada, la mente intenta completarla de algún modo. Y ahí empieza el problema. La palabra. En medio del registro financiero aparece algo muy extraño. Una palabra no es un monto ni un código contable común. Es un término cargado a una historia muy macabra. La palabra es Baal. Aislado, sin explicación, sin desarrollo documental. Y eso cambia el eje de la lectura. Porque cuando un archivo financiero introduce un símbolo religioso antiguo, la pregunta ya no es ¿qué significa?, sino que nos preguntamos, ¿es un error técnico, una abreviatura o una referencia deliberada? Ese punto donde el expediente deja de ser puramente judicial y empieza a volverse en algo simbólico y místico. El peso histórico de Baal. Para entender la carga de este término hay que salir del caso moderno y retroceder miles de años. Baal significa literalmente Señor o Amo. No es un dios, sino un símbolo aplicado a varias deidades cananeas, más conocido como Baal-Hadad o Baal-Berit, dios de la tormenta y la fertilidad. Aparece en textos de Ugarit del siglo XIV a.C., en estelas fenicias y en relatos bíblicos. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 18, el profeta Elías confronta a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Aquí el profeta ora a Dios para que no haya agua en Israel durante un tiempo. El capítulo ocurre durante el reinado del rey Acab, en Israel, casado con Jezabel, quien promovía activamente el culto a Baal y perseguía a los profetas de Yahvé. Israel, atravesada por una sequía prolongada anunciada por el profeta Elías como juicio divino. Elías se presenta ante Acab. Dios ordena a Elías mostrarse ante el rey y anuncia el fin de la sequía. En paralelo aparece Abdías, el mayordomo de Acab, quien en secreto había protegido a 100 profetas de Yahvé escondiéndolos en la persecución de Jezabel. Elías envía el mensaje a Acab para que lo recibiera. Acab lo acusa de ser él el quien perturbaba a Israel. Elías responde que el problema no es él, sino el abandono del pacto y la idolatría que promovía la casa real. Elías propone un desafío público, se convoca a todo Israel, los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, según algunos manuscritos, en el lugar que iba a ser el monte Carmelo. El objetivo del profeta, determinar quién es el verdadero Dios. Elías confronta al pueblo. ¿Entre cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal es vuestro Dios, id en pos de él. Y el pueblo guarda silencio.
El desafío entre los altares establece reglas simples: 2 altares, 2 bueyes sacrificados, sin encender fuego humano, sino que el Dios que responda con fuego, este sería verdadero. Los profetas de Baal comienzan primero. Desde la mañana hasta el mediodía invocan a Baal, danzan alrededor, gritan y se cortan, pero no hay respuesta. Elías se burla: griten más fuerte, quizás está dormido o de viaje. Los profetas intensifican el ritual aún más, se cortan con cuchillos, derraman sangre y entran en un frenesí que no paraba. Pero no ocurre nada. El texto enfatiza que no hubo voz ni quien respondiese. Elías construye un altar antiguo de Yahvé con 12 piedras, representado con las 12 tribus de Israel. Luego coloca la leña y el sacrificio. Luego ordena algo inesperado: que empapen todo con agua 3 veces. El agua llena incluso las zanjas de alrededor del altar. El escenario queda húmedamente imposible de encender. La oración de Elías es breve. No grita, no danza, no está en trance. Pide a Dios que se manifieste para que el pueblo reconozca quién es el verdadero Dios. Entonces ocurre un clímax del capítulo. Desciende fuego de Yahvé que consume el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y el agua de las zanjas. La respuesta es total. No deja duda simbólica. El pueblo cae en rostro a la tierra y declara: Jehová es Dios o Yahvé es Dios. Se produce un reconocimiento nacional momentáneo. Elías ordena capturar a los profetas de Baal. Son llevados al arroyo de Sión y ejecutados. Este acto se entiende dentro del marco de lo legal del pacto mosaico en contra de la idolatría nacional. Elías anuncia a Acab que la lluvia viene. Sube al monte Carmelo, ora nuevamente y envía a su siervo a mirar al horizonte. Después de 7 intentos aparece una nube pequeña, como la palma de la mano. Pronto el cielo se oscurece y cae una gran lluvia y la sequía termina. Arqueológicamente Baal suele representarse con cuernos sosteniendo rayos, como una deidad de la fertilidad agrícola, no siempre ligado a sacrificios infantiles como se cree popularmente. Ahí es donde entra otra figura, Moloch. El rey del fuego. Aparece en la Biblia hebrea como una deidad asociada a los sacrificios infantiles en ritual. Su nombre proviene de la raíz semítica MLK, o rey. El texto clave donde podemos ver a Moloch es Levíticos 18:21, donde Dios prohíbe entregar a los hijos a Moloch. En Levíticos 20, del 2 al 5, describe el castigo para quienes lo hacían. En Génesis 7:31 habla de niños quemados en el valle de Hinnom. Ese valle, Ben Hinnom, es crucial, porque de su nombre derivaría la palabra Gehenna, palabra que luego se convierte en el sinónimo de la muerte. La arqueología del sacrificio. Aquí hay que ser rigurosos. La evidencia arqueológica más fuerte no proviene de Jerusalén, sino del Cartago, de las colonias fenicias. Allí se encontraron los llamados topets, recintos con urnas, restos cremados de infantes, estelas dedicadas a Baal Hanón y a Tanit. Miles de las urnas han sido excavadas. El debate académico sigue abierto. Sacrificios rituales o cementerios infantiles, pero el vínculo entre el fuego, el culto y las deidades cananeas están en el documento. Iconografía, el toro y el metal. La imagen popular de Moloch es una estatua de bronce con cabeza de oro y brazos extendidos para recibir los niños, proveniente de las fuentes posteriores, escritos greco-romanos, tradiciones rabínicas y reconstrucciones medievales. No hay una estatua arqueológica confirmada que identifica esta descripción en Jerusalén, pero sí abundan deidades de toros en Canaán, asociadas al poder y la fertilidad. El puente simbólico moderno. Aquí es donde la narrativa salta al presente, porque cuando alguien encuentra un término como Baal o Moloch en contextos modernos de poder, la mente conecta. Y más aún cuando estos contextos están rodeados de secretismo, como el caso Epstein. La isla. Little St. James, una pequeña isla privada, aislada y controlada, y dentro de ella estructuras arquitectónicas que generaron mucha especulación. Formas poco convencionales para un diseño de casa, más parece un diseño ceremonial. No hay pruebas judiciales de rituales,
pero el simbolismo de lo visual alimenta muchas narrativas. Luego aparece otro escenario recurrente en estos correos, el Bohemian Grove, campamento privado del Bohemian Club. Fundado en 1872, frecuentado por presidentes, empresarios y banqueros, cada año realizan la ceremonia llamada Cremation of Care, un ritual teatral donde queman simbólicamente, eso es lo que dicen, frente a una estatua gigante de un búho. Minerva o Moloch. Oficialmente el club dice que el búho representa a Minerva, una diosa de la sabiduría. Históricamente es coherente. El búho es un símbolo clásico, pero algunos investigadores alternativos lo asocian a Moloch. No existe una evidencia documental que confirme equivalentemente esto dentro del club, así que separémoslos en dos planos, el símbolo interpretativo y el símbolo declarado. Infiltraciones y filmaciones. En el año 2000, Alex Jones se infiltró y grabó la ceremonia. Su documental popularizó la idea de rituales oscuros entre élites. Las imágenes muestran sacerdotes, túnicas, fuego y escenografía muy teatral. Y lo más impactante, un sacrificio humano. El club sostiene que esto es una dramatización simbólica. No hay evidencia de un sacrificio humano según ellos. Aquí surge la comparación que muchos hacen con personas vinculadas al Bohemian Club, pero también estas son mencionadas en el caso Epstein. Hay coincidencia en círculos de poder, políticos, empresarios y figuras culturales, pero la coincidencia social no prueba una conexión ritual. Pero lo que sí evidencia que hay algo real es que las élites comparten espacios cerrados. Las mismas personas que están en la lista de Epstein son personas que están vinculadas al Bohemian Club. Símbolos como lenguaje. En la sociología del poder, los símbolos cumplen funciones internas, cohesión grupal, jerarquías, identidad compartida. No siempre implican creencias literales. A veces son teatrales y otras veces son psicológicas. Pero, ¿cómo saber cuándo estas son reales, o cuándo son teatrales, o cuándo son psicológicas? Aquí está el punto más inquietante del caso Epstein. Los delitos están documentados. Los espacios de poder son muy cerrados. Aunque no lo son completamente, los rituales reales, si existen, no dejarían ningún rastro, ningún registro, por la forma que tiene cada uno de estos poderes. Entonces quedan tres niveles superpuestos: el histórico, Baal, Moloch en los textos antiguos; el arqueológico, el fuego ritual y los tótems; y el contemporáneo, élites, símbolos y secretismo. El expediente judicial puede cerrarse, pero lo simbólico permanece abierto, y ese vacío interpretativo es lo que mantiene vivo el misterio. El caso Epstein está muy lejos de cerrarse. Todos los archivos que se muestran todos los días y cada vez que filtran algo es para que nos pongamos a pensar y a investigar en lo que está el mundo. Este caso da para comentar mucho y vamos a seguir subiendo videos en torno a cosas que hayan estado, que estén relacionadas con la Biblia, con la profecía, etc. Posiblemente haya un video más de este caso Epstein. Pero esto nos deja una pregunta. La pregunta final no es ¿qué hacía Epstein?, sino que revela una condición moral de las élites mundiales. Gente muy poderosa está en esa lista y lamentablemente no tenemos pruebas para involucrarlos en cosas donde aparezcan siendo culpables, pero sí estaban involucrados con esta persona que hacía mucho mal. Gracias por acompañarnos en Fe Sin Filtros. Recuerda suscribirte, comparte este video si te pareció bueno, si te sirvió de algo, si aprendiste una historia nueva que no sabías de la Biblia. Comparte este video. Muchas gracias por estar aquí. Suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima. Bye.